Hola amigos y amigas del canal de Master Tareas. Hoy vamos a ver algo muy interesante que me lo han pedido ya en varios casos, y es cómo pasar cuando nosotros tenemos una serie de imágenes en JPG. Nosotros necesitamos pasar todas esas imágenes, comprimirlas toda en un archivo, el cual se exporte como PDF, perdón. Entonces, muy sencillo, nos vamos a nuestro buscador de confianza y vamos a colocar aquí, vamos a colocar Clever, ahora vamos a colocar JPG a PDF, ¿listo? Entonces, Clever, JPG a PDF y le damos buscar. Perfecto. Una vez que nosotros hemos buscado esta palabra, nos salen acá, acá donde dice JPG a PDF online y gratis Clever PDF, es donde debemos darle clic. Entonces vamos a darle clic ahí. Una vez que estamos en la página como tal, entonces nos dice seleccionar archivos. Vamos a darle clic acá donde dice seleccionar archivos. Para cargar cada una de las imágenes que tenemos guardadas, lo recomendable es guardar todas en una carpeta. En este caso tengo una carpeta con las imágenes y están acá donde dice imágenes para PDF. Le damos doble clic para abrirlas. Ahora vamos a seleccionarlas todas. Simplemente con el mouse arrastramos. Entonces acá damos clic por fuera, sostenido. Sería clic izquierdo sostenido. Nos ubicamos en todas, las cogemos todas las imágenes y le damos a abrir. ¿Listo? Entonces ahí se nos van a cargar las diferentes imágenes. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el orden, sencillamente, por ejemplo, esta es la imagen 3, pero nosotros la queremos dejar de segunda, las podemos mover y darle el orden a cada una de las imágenes. Eso es muy interesante, por ejemplo, cuando nosotros subimos a las imágenes de manera desordenada. Ahora bien, ¿qué pasa acá con el margen? El margen acá nos dice margen de la página, es un valor de 0 a 256 píxeles. En este caso a mí me gusta dejarlo con un margen de 20 píxeles para que no se vea tan pegada a la hoja en la parte exterior de cada una de las imágenes. Una vez que nosotros entonces hemos dado el margen a la página, vamos a darle clic acá donde dice iniciar procesamiento y ahí automáticamente se van a unir cada una de las imágenes en un archivo PDF, el cual lo vamos a descargar. ¿Listo? Entonces ahí esperamos a que se cumpla todo, se procese y sencillamente vamos al final a tener un archivo en formato PDF. Finalmente, entonces nos sale acá descargar. Vamos a darle clic. Vamos a darle clic acá donde dice descargar. Y esperamos que nuestro archivo se descargue. Aquí ya lo tenemos. Image.pdf quedó guardado. Entonces vamos a ver cómo nos quedó nuestro archivo final. Entonces esperamos que lo abra el navegador de Chrome. Tengo un poco lento el internet porque estoy haciendo una actualización de Windows, pero no hay problema. Entonces, mire cómo queda nuestro PDF. Entonces, ¿qué es lo más interesante de Clever PDF? Entonces, vamos a mirar aquí cada una de las imágenes. Cómo nos quedó. Entonces, aquí es importante notar que en Clever PDF el tamaño de cada una de las hojas es de acuerdo al tamaño de la imagen. En este caso, por ejemplo, estas dos imágenes de 1002 es HD, es 720, 1280 por 720. Estas dos imágenes, como pueden ver, yo me acuerdo que las descargué como HD. Estas eran unas miniaturas, esta era un poco más pequeña que las HD. Entonces, lo que tiene de especial es que al exportar en el PDF nos deja el tamaño original de la imagen sin que la imagen sufra alguna como pixelación, ¿no? En otras páginas online, ¿qué pasa? Nos reducen las imágenes y pierden calidad. Por eso siempre prefiero Clever PDF. Y finalmente hasta acá hemos llegado con nuestro tutorial.
Esperamos vernos en una próxima ocasión dándole más guías acerca de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta la vista.